desde luego las ideas de Marx han sido muy influyentes y siguen permeando en nuestras sociedades. Lo que pasa que, claro, no tenemos un Estado marxista, ni creo que vayamos hacia un Estado marxista en el sentido de un Estado que supere el capitalismo, que abandone el mercado, que planifique centralizadamente la economía. Eso no creo que esté ni mucho menos en la agenda. No lo permite la Constitución española, no lo permitiría la Unión Europea, pero eso no significa que no vayamos hacia un Estado mucho más intervencionista, mucho más agresivo en sus lesiones de la libertad individual. El salario mínimo en España pues puede tener cierto sentido, dado que tenemos una legislación muy poco competitiva, donde en determinados tramos del mercado pues sí que puede existir poder de mercado, porque la legislación condena a mucha gente al desempleo, con lo cual le otorga al empresario un poder de mercado significativo, al menos en determinados tramos, para determinadas profesiones a la hora de negociar con el trabajador. Claro, el salario mínimo no contribuye a crear empleo, o no de manera significativa en ningún caso, más bien lo que contribuye, y la evidencia así nos lo señala en España, es a destruirlo o a ralentizar su creación. Incluso el informe que encargó el Ministerio de Trabajo y que estuvo bloqueando durante meses para que no conociéramos sus resultados, halló una destrucción de 30.000 empleos, de casi 30.000 empleos, por la subida del salario mínimo de 2019, al margen los que se dejaran de crear. Estamos hablando de destrucción de empleo. Lo que sí estamos viendo en España claramente es un proceso de degeneración institucional, a partir del cual el Estado obtiene más poder para hacer más cosas arbitrariamente sin ningún tipo de cortapisa. Sin los pesos y contrapesos que se suelen establecer para evitar el despotismo, en España están siendo dinamitados, de tal manera que existan o puedan darse decisiones despóticas desde el poder político que guarden la apariencia de decisiones democráticas, de decisiones donde se han respetado los procedimientos y donde se han respetado los pesos y contrapesos. Pero claro, si tú has eliminado los pesos y contrapesos o los has colonizado, al final en ley se convierte la voluntad de un solo hombre. Y cuando la ley es la voluntad de un solo hombre, eso se llama tiranía. El principal retroceso claramente es un aumento muy fuerte del tamaño del Estado. Se utilizó la pandemia para disparar el gasto público, lo cual a lo mejor durante el año 2020 tenía justificación. El año 2020 fue un año de crisis sanitaria, fue un año de suspensión de la actividad económica por mandato gubernamental, y bueno, pues en ese contexto es prácticamente inevitable que no suba el gasto público. La cuestión es que el aumento del gasto público debería haber tenido un carácter extraordinario y limitado temporalmente a las circunstancias excepcionales que vivíamos. Y eso no sucedió. No digo que no sea previsible que no sucediera. Justamente la historia lo que nos demuestra es que cuando los políticos aprovechan las crisis de todo tipo, crisis económica, militares, sanitarias, para aumentar el tamaño del Estado, luego no retroceden el tamaño del Estado, desde luego no a la posición original previa a la crisis, y en muchas ocasiones ni siquiera mínimamente. Esto es lo que en literatura económica se llama el efecto trinquete. Los trinquetes son mecanismos que van hacia adelante pero no hacia atrás. Pues bueno, el tamaño del Estado ante una crisis social, económica, bélica, natural, sanitaria, es ese, es el de un trinquete. Pero se ha consolidado ese incremento del tamaño del Estado. El gobierno, de hecho, saca pecho cada vez que le preguntan sobre esa cuestión. Han redirigido el exceso de gasto sanitario a otros asuntos. Y claro, para financiar eso, pues necesitas una maquinaria fiscal más agresiva. Y esa maquinaria fiscal más agresiva también la estamos teniendo. La recaudación se está disparando, en parte o en pequeña parte por los impuestos que se han subido, que han
tenido un carácter muy concentrado y no tienen un gran potencial recaudatorio, y en gran medida por la inflación, sin ajustar los impuestos, deflactándolos para corregir esa inflación. Esto es un ejemplo de lo que mencionábamos antes, de un cierto mercantilismo, de robar a mucha gente, aunque sea un poquito, para obtener una masa de ganancias o de dinero extraordinaria, que en este caso va a parar al gobierno y que distribuye como desea para generar redes clientelares que maximicen sus probabilidades de reelección. Entonces, bueno, es un modelo muy extendido. El caso probablemente más desarrollado y paradigmático de esto sea Argentina, país con el que, al menos desde el lado de Podemos en el gobierno, se quiere mantener muy buenas relaciones y se lo coloca incluso como un ejemplo a seguir. Pero claro, es un ejemplo a seguir para el estancamiento económico y social de un país. Para la clase política probablemente sea un muy buen ejemplo a seguir, dado que consolida una casta política a lo largo de generaciones que es capaz de mantenerse, incluso de manera dinástica, a costa de empobrecer al ciudadano. Pero no es, desde luego, lo más razonable o apetecible para un país que aspire a que sus ciudadanos y no sus políticos vivan mejor. Bueno, la reelección siempre puede estar ahí, quiero decir, yo no daría en absoluto por seguro que Feijóo tenga por qué ganar las elecciones. La política es el arte de manipular al ciudadano, tanto por un lado como por el otro, y hay un año de arte de manipulación, entonces veremos quién es más hábil manipulando. Hacer pronósticos sobre que la economía empezará a ir mejor a partir de marzo es arriesgado, de nuevo. Es arriesgado porque probablemente vayamos a un 2023 donde los tipos no suban mucho más, pero sí se mantengan altos. Ese fue el mensaje central que lanzó ayer Powell. No mucha más subida, al menos de momento, pero sí más tiempo de tipos de interés altos. Y si eso es así, claro, la economía estadounidense y la economía europea se pueden ralentizar. Y se pueden ralentizar además desatando otros problemas de los que a lo mejor ahora no somos conscientes. Entonces, bueno, es verdad que hay un escenario en el que pues, la economía española se frena, la europea a lo mejor entra un poco en recesión, no mucho, y luego, sobre todo durante la segunda mitad de 2023, la cosa vuelve a ir mejor. Pues, escenario no descartable, desde luego, pero, como suelo decir, en las recesiones, no necesariamente en España, pero probablemente en el conjunto de Europa y probablemente en Estados Unidos, en las recesiones se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. Entonces, hacer muchas previsiones o confiar demasiado en el perfil que va a adoptar la desaceleración en la recesión es una jugada, ya digo, arriesgada. Bueno, Escrivá, yo creo que ha sido en materia de pensiones al menos, una gran decepción. Ha sido una gran decepción porque no ha solucionado ninguno de los problemas estructurales del sistema a largo plazo y más bien los ha agravado al reindexar las pensiones al IPC e hizo todo eso mintiendo a la población sobre cuáles iban a ser las consecuencias. Ahora hemos visto que las consecuencias son subir cotizaciones sociales sin subir pensiones en la misma medida y son alargar el periodo de cálculo. Es decir, va a haber trabajadores que en activo paguen más y va a haber muchos pensionistas futuros que al jubilarse cobren menos. Pero ya ni siquiera esa es la cuestión es que estos ajustes no serán previsiblemente suficientes para cuadrar el desequilibrio y el desequilibrio que en gran medida ha generado el propio Escrivá, bueno, el gobierno, ¿no? Porque era una política de gobierno, pero que Escrivá ha defendido y por tanto un ministro con perfil técnico que además conocía y conoce muy bien las cuentas y la estructura de la seguridad social,
no solo no ha hecho nada, sino que lo que ha hecho ha sido para empeorar la situación de partida. Bueno, habrá que seguir lidiando como hemos lidiado en los últimos 40 años con este problema sobre la marcha. No hay ninguna voluntad de planificar ni de ajustar el sistema a largo plazo, sino de pasarle el marrón a los próximos ministros y a los próximos gobiernos. En cuanto a la mochila austríaca, bien, es decir, es una buena idea para un mercado laboral como el español, pero efectivamente tiene un coste importante inicial. Podría haber tenido sentido destinar fondos europeos a ello, en lugar de, como hemos visto, a muchas otras cuestiones que no están sirviendo absolutamente para nada, pero no parece que esté en la voluntad del gobierno, porque, de nuevo, no es algo que genere redes clientelares, y de lo que se trata es o de repartir el dinero entre aquellos lobbies mejor colocados y más cercanos al poder político, o de comprar votos.